Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Somos poquitos todavía, supongo que deben estar varios Buenas terminando el noches. trabajo. ¿Cómo le fue en general con el trabajo? Transpirando, doctor. Pero, a ver, ¿encontraron muchas cosas que no se imaginaban que podían estar o que no habían visto, o en general el tema visto? No, en líneas generales creo que vimos todo eso. Ahora Es de ahí más, a que nos profe, hayamos acordado. habían preguntas repetidas, puede ser, pero todo visto en clase, absolutamente todo. A ver, puede ser. Yo en general trato que no, porque yo lo voy armando en función de la biblioteca que tengo. Pero puede pasar que se me escapó alguna de las Sí, creo que las últimas 15 preguntas, de hecho, se duplicaron. Eran Había las varias. mismas que otras, sí. Claro, Bueno. en el verdadero, perdón, buenas Buenas noches o buenas tardes, me escapé a ponerme la pava porque no almorcé todavía. Sí, en el verdadero falso hubo repeticiones. Bueno, ahí fue error mío. La realidad es que yo tengo una base de 300 preguntas y traté de ir seleccionando yo, pero puede ser que alguna haya pasado otra vez y la marqué otra vez. Es difícil armar 100, ¿sí? No olvidarse de lo que uno puso en las primeras. Bueno, no sé cómo quieren hacer la clase. Si ustedes tienen preguntas, en general es lo ideal. Si no, yo puedo tomar el trabajo. Si alguien tiene alguna duda con algo puntual que no supo responder en el trabajo, me pregunta. Igual el trabajo, la autocorrección la van a tener en 10, 15 minutos. Yo tengo, doctor, una duda quizás simple, pero en el momento me volví loco. Como se hizo como un lapsus y no me acordaba. La acción social, ¿frente a quién se presentaba? No te entiendo la pregunta. La acción social de responsabilidad, ¿frente a quién se presentaba? Te escucho la sede social. La acción social de responsabilidad. Ah, ahora sí, perdón, no te entendía bien. La acción social es una demanda por daños y perjuicios, siempre es contra los directores. Toda acción de responsabilidad, cuando estamos hablando de responsabilidad de administradores, es contra los directores, contra todos o contra los que son responsables. La diferencia es que la social era en beneficio de la sociedad por daños causados a la sociedad y la individual es en beneficio de terceros por daños causados a terceros. Pero siempre el demandado son él o los directores y podrían ser otros partícipes. Por ejemplo, supongamos que el director en su accionar que causó daño a la sociedad hubiese tenido la colaboración de un profesional, de un abogado, de un contador. Bueno, la acción puede ser contra ambos. Pero el demandado principal deben ser los directores. ¿Sí? ¿Era esa la pregunta? Sí, no, eso lo tenía claro, pero la pregunta era un multiple choice que decía, ¿frente a quién se debe presentar la acción? O sea, no contra quién, frente a quién se presenta, o frente a los mismos directores también. A ver, si la pregunta es dónde materialmente se presenta, en el Poder Judicial. O sea, Ahí la está. acción de Perfecto, responsabilidad es eso. una acción social. Se inicia que Esa es la pregunta. del Poder Judicial y tramita ante un juez. Si es contra quién, o sea, quién se demanda, a los directores. Perfecto, doctor. Gracias. Bueno, ¿alguien también tiene alguna otra duda en función A de... mí se me presentó una duda con respecto al el usufructo de las acciones. A ver. Porque lo que estaba leyendo, bueno, la pregunta, ¿cuándo se establece el usufructo de acciones? El socio que ejerce el derecho político es el nudo propietario o el usufructario. Ahí es como que me hice bola y terminé resolviendo por uno, pero es como que no lo tengo claro eso. Mirá, te lo responde el 218. Ahí está. Que el 218 te dice que en principio es el nudo propietario. Y hay en doctrina una discusión en el sentido de si se puede o no se puede pactar lo contrario. Vos fíjate, yo te leo el 218. Derechos del nudo propietario. En realidad, la primera parte dice que el usufructuario tiene derecho a percibir ganancias obtenidas. Este derecho no incluye las ganancias pasadas a reserva o capitalizadas. El dividendo se percibirá por el tenedor del título. Si hay más de un usufructuario, se distribuye a prorrato entre ellos. El ejercicio de los demás derechos derivados de la calidad de socio, inclusive la participación del resultado de la liquidación, corresponde al nudo propietario.
O sea, todos los demás derechos, nudo propietario. ¿Cuál es la discusión que tenés en este tema? Muchos autores entienden que se puede convenir lo contrario. O sea, vos al constituir el usufructo podés pactar otra cosa. Otros Sí. autores, por ejemplo Nissen, te dicen que no, que el derecho de voto siempre es del nudo propietario y nunca se le podría dar el usufructuario. Perfecto, ¿Sí? sí, suena. Profesor, o ¿Por sea qué? que Porque se podría pactar los derechos políticos, por ejemplo, según esos autores, que también se transmitan al usufructuario. exactamente. Porque la pregunta era esa, si los derechos políticos correspondían al nudo propietario o al usufructuario. Yo tenía Claro. entendido que era por Nissen al nudo, pero si hay otros autores que... No, pero a ver, la pregunta es clara. Por regla son del nudo Es al nudo. propietario, porque lo dice la ley y eso no lo puede discutir nadie. La pregunta es si se puede, si lo que dice la ley es una cuestión de orden público o si se puede pactar lo contrario. Nissen dice que no se puede pactar lo contrario porque si se transmiten también los derechos políticos, el nudo propietario queda vacío de contenido. Pues dice, ¿en qué consiste la nuda propiedad si yo no tengo derechos políticos ni económicos? Esa es la postura de Nissen. Otros dicen, bueno, a ver, son pactos lícitos y que incluso hay un trabajo de Guillermo Marcos, que es un autor que es de Bahía Blanca, que yo creo que tiene razón, que él plantea, bueno, que es lícito pactar y que en algunos casos sería lo más razonable. Porque si yo tengo el usufructo de acciones, las utilidades me corresponden a mí, es lógico que algunas decisiones las tenga que tomar yo, porque si no, al revés, el nudo propietario, con solo no distribuir nunca utilidades, me vacía de contenido del usufructo. Con lo cual, parecería ser que la regla, por lo menos, no es tan rígida. ¿Se entiende esto? Ahora, si no se pacta nada, la ley lo dice. Derechos políticos al nudo propietario, derechos económicos a los dividendos, al usufructuario. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿qué otra duda le surgió con el trabajo? Profesor, hay una pregunta que dice abuso de las mayorías o abuso de las minorías. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se explicaría? A ver, ¿y qué más decía la pregunta? No, eso solo. ¿Cuándo hay abuso de las mayorías o de las minorías? A ver, el abuso del derecho es un concepto que no se nos queda solo en el derecho societario, sino en todas las ramas del derecho, por lo menos en el derecho privado, existe lo que llamamos abuso. ¿Qué es el abuso? El ejercicio irregular de un derecho. O sea, utilizar un derecho no con la finalidad con la que fue conferido, sino con otra. Eso es abusivo. ¿Quiénes pueden abusar? Cualquier persona puede abusar de un derecho. El derecho societario que nosotros tenemos como una tensión siempre entre los derechos de una parte y los de otra, cuando hay mayorías y minorías, obviamente cualquiera de las dos pueden abusar. ¿Cómo abusa una mayoría del derecho? Por ejemplo, imponiéndose en las asambleas, adopta decisiones que no van en beneficio de la sociedad, van en beneficio propio y perjuicio de la minoría, y no de la sociedad. Eso es un abuso de mayorías. ¿Cómo se pueden abusar las minorías? Bueno, la ley confiere muchos derechos a la minoría, a requerir, por ejemplo, el derecho de información, el derecho a deliberar y votar estados contables. Hay muchos derechos de minoría. Si la minoría usa ese derecho para perjudicar a la sociedad o para extorsionar a la mayoría y obtener algo a su favor, están abusando. O sea, cualquiera de las dos partes puede abusar. Hay un trabajito muy lindo que yo le subí en el campus, en la clase de Derecho de los Socios, de abuso de las minorías. ¿Por qué lo subí? Porque históricamente uno trabaja más los abusos de las mayorías, pero bueno, existen abusos de ambas partes, o puede haber abuso de ambas partes. ¿Sí? Ahora, no sé, no recuerdo la pregunta que se refería al abuso. Pero se entendió la idea de que es abuso de mayoría de minorías o de cualquier persona. Sí, entendí. Sí, gracias. Bueno, ¿qué otras dudas hay? Doctor, ¿solamente se hacen preguntas en relación al trabajo de hoy? No, lo que quieran. Hoy es la última clase antes del parcial, con lo cual
pueden preguntar lo que quieran. El miércoles preguntamos nosotros. Hoy preguntan ustedes. Profe, buenas noches. Estaba buscando justo la pregunta, pero me quedó más o menos en mente. Si las reservas de capital ¿puedo hacer aumentaban una- el capital social o algo así. Lilian, Bueno, a ¿puedo ver. hacer una pregunta? Sí, a Porque ver. preguntaba eso, en razón a eso, porque no son relacionadas, o por lo menos sobre el Bueno, a cuestionario. ver, preguntá a Marcela y después vamos a la de Liliana. Sobre la evaluación, sobre evaluación, doctor, el artículo 150. Es una pregunta que me quedó desde la clase, que bueno, debido a que se preguntaron otras cosas. La cuestión es la siguiente, desde la ley surge que la sobrevaluación de los aportes en especie al tiempo de la constitución o el aumento del capital hará solidaria e ilimitadamente responsable. Y en clase yo tengo apuntado, no sé si es correcto, pero lo desgrabé y dice que es solidaria y limitada al aporte sobrevaluado. ¿Es así, igual? A ver, ¿por qué? Sí, está bien, no hay que, a ver, que lo desgrabaste mal. Ah. La ley habla de ilimitada, es una vieja discusión de la doctrina. La ley te dice ilimitada. Pero después en la práctica, vos estás hablando de responsabilidad. Cuando uno habla de responsabilidad, lo que uno está diciendo es respondo por lo que yo generé, por el daño causado, por el perjuicio generado. Si yo aporto a una SRL un vehículo que vale 100.000 pesos, pero lo sobrevalúo, lo evalúo en 500.000, ¿yo en cuánto perjudiqué a la sociedad? En los 400.000 que no puse. Entonces, ese es el límite de mi responsabilidad. ¿Qué me pueden reclamar los terceros? Bueno, la pérdida, la falta de lo que yo no aporté. Si se quiere con intereses, a lo mejor le pasaron 5 años con algún interés, pero en definitiva, el valor de la sobrevaluación. Entonces no hay una ilimitación, porque yo donde cumpla con ese valor que yo no aporté, yo no sigo respondiendo. Porque yo hago esa pregunta a razón de, como no es usted el único que corrige, que en el caso de que hago la suposición, digo, ¿qué es lo que pongo? O pongo esto y aclaro lo que se dio en clase, porque a veces son tan expuestos los espacios para responder, que digo, bueno, quiero que me dé usted el concepto general, ¿qué tendría que poner? ¿Pongo lo que dice la ley o pongo lo que saqué de clase? A ver, ustedes pongan lo que entiendan. Ustedes saben que nosotros nunca les queremos imponer a lo mejor una visión que podamos tener nosotros, o interpretación que pueda ser nuestra, contra lo de la ley. La ley utiliza el vocablo ilimitado, pero ¿hay realmente una ilimitación? Yo creo que no, porque la responsabilidad es por lo que yo no cumplí. Con lo cual, ¿qué me pueden reclamar? Que cumpla. O sea, ¿qué me puede demandar un acreedor? Me puede decir, mire, usted se comprometió a aportar 500.000 pesos, pero este auto que entregó vale 100.000, faltan 400, cumpla con los 400 que faltan. Una vez que yo cumplo, si se quiere con intereses, yo ya respondí, entonces no hay una ilimitación, porque sigue habiendo un límite. Vuelvo a decir, interpretación mía, si ustedes ponen, yo entiendo que es ilimitada porque la ley lo dice, no se los vamos a poner mal. En un oral probablemente profundizaríamos, en un escrito no va a estar mal. Y si ponen la interpretación que damos nosotros, tampoco va a estar mal si la explican. Bien. Bueno, después tengo otra pregunta, la dejo a Liliana ahora que conteste, después tengo otra pregunta. Bueno, decime, Liliana, lo de las reservas que preguntabas. Sí, ¿qué tal, doctor? Ya encontré la pregunta. Mientras. Sí. Dice, si se capitalizan reservas, aumenta el capital, pero no el patrimonio neto. O sea, no entiendo por qué no aumenta el patrimonio neto si aumenta el capital. No, todo porque estuve escuchando hoy la clase de capital social y la definición, y bueno, todavía no logro comprender, ¿no? El concepto. A ver, el tema es este. Si aumenta las reservas, ya son parte del patrimonio neto, están adentro del patrimonio neto. Acuérdense que el patrimonio neto tiene básicamente 3 rubros. Capital, que son los aportes de los socios. Resultados, ganancias o pérdidas que se han ido acumulando con el tiempo. Y las reservas, que en realidad son ganancias que en vez de repartirse las reservamos. O sea, las retenemos y no las repartimos. Eso es el patrimonio neto.
Si yo tomo una cifra de cualquiera de esos rubros, por ejemplo de reservas, que ya es un concepto de patrimonio neto, y las capitalizo, lo que estoy haciendo es cambiar de cajón, pero siempre adentro del patrimonio neto. Entonces el patrimonio neto no cambia en cuanto al monto, es el mismo, solamente que aumenta el capital. Ustedes imagínense que yo tengo una cajonera con 3 cajones. Al primero lo llamo capital, al segundo reservas, al tercero resultados. Y tengo 100.000 pesos en cada cajón. Esos son 300.000 pesos. Si yo saco algo del segundo cajón y lo paso al primero, el capital, que es el primer cajón, aumentó. Pero la cajonera sigue teniendo 300.000. Saqué de un lado y puse en otro. ¿Sí? Ahora, no quiero con esto que se confundan, ustedes saben que son todos conceptos intangibles, que el patrimonio neto no quiere decir plata en un cajón. Pero usé este ejemplo para que se entienda. Cuando capitalizo reservas o cuando capitalizo resultados, el total del patrimonio neto no cambia. Porque estoy haciendo movimientos internos. El capital aumenta sin que cambie el total del patrimonio neto. A diferencia de ello, cuando capitalizo con aportes, o sea, alguien pone plata en la sociedad, ahí sí crece el patrimonio neto. Igual que cuando capitalizo pasivo, porque achico la deuda, crece el patrimonio neto. ¿Se entiende, Liliana? Sí, doctor, ahora sí. Sí, tenía una confusión con la explicación que había hecho de capital social, ¿no? Que se mantenía intangible y el único que tenía variaciones era el patrimonio neto, ¿no? No, bueno, Entonces, eso claro. A ver, pero está bien, Sí. aclaremos la confusión. Eso es lo cotidiano. Sí. Pero hay una excepción a esa regla de que el capital se mantiene igual. Cuando efectivamente se resuelve un aumento o una reducción. Esa es la excepción. Cambio el estatuto, con lo cual me cambia el capital. Y cambia todo. Y ese cambio de capital puede ser con un cambio de patrimonio neto a la vez, o puede haber cambios de capital que no sean cambios de patrimonio neto. Cuando capitalizo cuentas que ya estaban en el patrimonio neto y las convierto en capital. Bien, doctor, gracias. No, de nada. Bueno, yo tengo Marcela que dijo que quedaba otra pregunta, después David levantó la mano y después Brenda. Si quieren vamos haciendo así, a medida que levanten la mano yo sé que hay preguntas. Le Marcela. sigo, doctor. Con relación a sociedades anónimas, artículo 165, Constitución y forma. Por instrumento público, por acto único o suscripción pública. El tema de suscripción pública me llegó a hacer un matete de confundirme totalmente, porque si bien entendí el mecanismo, entendí cómo se conforma, cuáles son los promotores, el programa fundacional, todo eso, la verdad que ese escalonado de los directores, las responsabilidades, me llegó a confundir. El procedimiento de suscripción pública. Eso Sí, a ver, muy rápido, como, a ver, para no sacar el tiempo de otras respuestas. Procedimiento de suscripción pública lo que hace es desdoblar la decisión de constituir de la Constitución. Los promotores que no van a ser socios, simplemente son los que tienen una idea y promueven, hacen el programa. Se abre un tiempo para que el banco designado salga a buscar accionistas. Inversores que quieran suscribir acciones. Pasado ese tiempo se hace asamblea constituyente, si hubo suficientes suscripciones, se constituye la sociedad en ese momento. O sea, desdoblamos. ¿Para qué desdoblamos? Para conseguir inversores que aporten el capital. Pero no estamos hablando de una sociedad desde los promotores. No, los promotores si quieren pueden también suscribir. Y si no, no. Porque, o sea, lo tengo como que o sea, ese acto constitutivo, ese programa fundacional, al estar aprobado por IGJ, ¿qué funciona? ¿Es un acuerdo? ¿Qué es? ¿Un programa simplemente? No es un acuerdo, es un proyecto, un programa. Vamos a suponer, Marcela, que vos y yo tenemos una idea genial de un negocio. Un desarrollo, un plan de negocios muy bueno, pero que requiere 5 millones de dólares de capital. Ni vos ni yo los tenemos. Entonces armamos un programa, proyectamos la constitución de la sociedad, lo vendemos, y vamos a ver un banco y le decimos, miren, nosotros tenemos esta idea, está muy buena, pero necesitamos 5 millones de dólares de capital.
El banco dice, bueno, perfecto, mi costo por esta gestión son $100.000. Nosotros tenemos que decidir vos y yo si los asumimos. Si lo asumimos, lo estamos asumiendo nosotros. Supongamos que sí, ponemos $100.000, que hasta ahí llegamos, el banco hace la gestión. Si el banco consigue muchos accionistas, que unos un poco, otros otro poco, llegaron a los $5 millones, se constituye la sociedad. Vos y yo no somos socios. Podemos a la vez, sí, nada nos prohíbe a la vez que hacemos esto, suscribir algunas acciones para ser socios. Y también podemos, a través del programa, reservarnos beneficios, que la ley dice hasta el 10% de las utilidades por hasta 10 años. Entonces podríamos poner en el programa que si este negocio, esta idea nuestra se concreta, se lleva adelante, la sociedad nos va a tener que pagar a vos y a mí el 10% de las ganancias por los primeros 10 años. ¿Sí? Entonces, avanzamos, si se constituye, nace una sociedad igual que una de acto único. Si fracasa, nosotros tenemos que pagar al banco y la sociedad nunca nació. Después, responsabilidad, que es un tema que casi te diría que me interesa más todavía que esto. La responsabilidad es, en la etapa de promoción, los promotores respondemos por todo lo que se cause, que igual no debería haber mucho supuesto de responsabilidad, pero si pasa algo lo asumimos nosotros. No debería haber nada porque todavía no nació ninguna sociedad. Bien, Una eso vez es lo que me llevaba a la confusión. Claro. Eso es lo que me llevaba a la confusión, porque como el 184 habla de responsabilidades de los directores, pero No. o sea, digo, como anterior a la inscripción No, en a ver, responsabilidades por de los eso. directores. No mezcles, porque el 184 ya te habla de la etapa post-contrato. Bien. Entonces, la etapa post-contrato, que acá ya el camino es común, sea acto único o suscripción pública, en cualquiera de las dos vías, es la etapa de información, la etapa que nace con la firma del contrato y termina con la inscripción. Ahora sí. Durante este tiempo, los directores y los autorizados pueden realizar actos en nombre de la sociedad. Ahora hay dos clases de actos, permitidos y no permitidos. ¿Cuáles son los permitidos? Los que tengan que ver con la inscripción o los que expresamente, preparatorios, expresamente autorizados en el contrato. Por ejemplo, el contrato podría decir, antes de la inscripción los directores pueden alquilar un inmueble, comprar una marca, registrar una patente, pueden eso. Esos serían permitidos. Por esos actos todos los directores responden solidariamente. Por cualquier acto ajeno a lo permitido, o sea, no permitido, responde solo el que lo hizo. Ahora, una vez que la sociedad se inscribió, el directorio en la primera reunión va a tratar toda esa actuación y la puede aprobar o no. Si la aprueba, la asume la sociedad. Si no la aprueba, queda en cabeza de los directores. Si la aprueba, los actos permitidos aprobados purgan la responsabilidad de los que lo hicieron y son definitivamente asumidos por la sociedad. Los no permitidos son asumidos por la sociedad, pero no liberan a los que lo hicieron, porque eran no permitidos. Está silenciada, ¿eh? En ambos casos la sociedad lo absorbe, nada más que en uno no los libera de responsabilidad. Claro, porque no eran permitidos, con lo cual la responsabilidad va a perdurar hasta que prescriba. Y eso es en línea general para todos los directores. Sí, y autorizados. Claro, sí, no. O sea, por eso el 184 me llegó a quemar la cabeza. Porque No, digo, como actos anteriores a la inscripción, que había una sociedad previa, entonces no lo entendía. Digo. No, el 184, pero miren que es muy importante, es un tema que sí lo solemos tomar. Porque a veces hay que tener claro, entre la constitución de la sociedad y la inscripción, que a veces pasan 15 días, a veces pasan 2 años, ¿quién responde? Y el régimen es este, actos autorizados, permitidos, no permitidos. Respecto de los permitidos, responden solidariamente todos, pero una vez que la sociedad lo asume, libera a todos. Los no permitidos responde solo el que los realizó, y después, aunque la sociedad suma, sigue respondiendo el que los realizó. Listo, doctor, esa era la pregunta, después, bueno, hay más, pero bueno. Bueno, vamos a terminar la ronda. Yo tenía a David, Facundo y Brenda en ese orden. Sí, profesor. No, mi duda era, porque estudiando la responsabilidad de la SRL, y más que lo mencionaron recién,
con el tema de la sobrevaluación de aporte, la responsabilidad de la SRL es limitada, subsidiaria y solidaria, ¿no? Sí. Pero es limitada en cuanto no solo al capital que aporta el único integrante, sino a lo de los demás, porque si los otros Por no eso, aportan, tiene que aportar el resto, ¿no? claro, es que por eso es solidaria. Claro, por eso Es mismo. limitada al capital de la sociedad. Todos responden por el capital no integrado. ¿Y subsidiaria por qué? Subsidiaria es una característica de todas las sociedades regulares, que consiste en que el acreedor primero tiene que ejecutar los bienes de la sociedad y solo cuando no queden bienes de la sociedad puede ir contra los socios. No Claro, puedo entonces, demandar de entrada a un socio. claro, o sea que acá irían primero del socio que falta por la sobrevaluación de aportes y del resto de los socios, digamos, porque son solidarios, antes de ir contra el capital. No, primero hay que ir contra la sociedad. Si la sociedad no tiene más bienes, después puede ir contra todos los socios por lo no integrado por cualquiera de ellos. Perfecto, muchas Porque son gracias. solidarios. Sí, sí. Muy bien, Gracias. es justamente el beneficio de ejecución que habrán visto en obligaciones. Sí, sí, sí. De Sí, ejecución lo que pasa es que a veces te confundís con ciertas cosas y decís, no, pero tiene excepciones por la sobrevaluación de aportes o por los dineros que falten integrar, y como que me mareo, pero quería aclarar bien eso. Gracias. Bueno, Facundo. Sí, profesor, ¿me escucha bien? Buenas noches. Sí, perfecto. Mi duda es la siguiente. En la impugnación de asamblea, el plazo dice que es de 3 meses Sí. a partir de la celebración. A partir del Pero, cierre de la asamblea. claro, sí. Te digo porque con un cuarto Sí, porque intermedio a puede. veces el Sí, cierre sí, se sí. pospone. Exactamente. Bien, entonces sería a partir de que se labra el acta. No, a partir de que concluye la asamblea. Porque el acta puede haber 5 días más para Bueno. Ajá, sí, son muchos plazos. Bueno, pero mi duda es la siguiente, porque estoy leyendo a Nissen y él lo que dice es de que ante una falsa causa puede ir al plazo general para nulidad de actos jurídicos del Código Civil. O más o menos eso es lo que yo entendí. A ¿En qué ver. casos es la falsa causa, o no entiendo el concepto de falsa causa que dice Nissen? Claro, el tema es este. El plazo de 3 meses que tiene la ley de sociedades y que dice que pasados 3 meses ya no hay acción de impugnación de asamblea, 3 meses desde el momento que terminó la asamblea, tiene muchas críticas porque tenemos que reconocer que es un plazo demasiado breve. Todos reconocemos que es un plazo muy breve. Se dice que el plazo es breve porque la sociedad necesita que sus asambleas adquieran firmeza, porque si una asamblea puede ser atacada, nunca tendremos seguridad jurídica, sobre todo para los terceros. Entonces, como se quiere que adquieran firmeza, la ley pone un plazo breve. Entonces hay muchas interpretaciones sobre en qué momento o en qué casos se aplican o dejan de aplicar. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y muchos autores dicen que cuando la nulidad es absoluta, los 3 meses no corren, se puede plantear en cualquier momento. Tema que es discutible. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dice que los 3 meses son rigurosos y que se aplican siempre. A mí personalmente me convence un poco más lo de la Corte. Creo que los 3 meses no se aplican cuando hay nulidad absoluta, pero también tengo claro que muy pocas veces el derecho societario hay nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque como estamos en actos muy del derecho privado, no es habitual que sean actos no confirmables. Sin embargo, cuando esas asambleas disponen de derechos de los socios, de lo que se llaman inderogables, o sea, aquellos que los socios no podrían renunciar, ahí estamos en supuesto de nulidad absoluta. Dicen que es uno de los más enemigos de este plazo breve. Dicen, por ejemplo, es uno de los pocos que dicen que es un plazo de prescripción y no de caducidad. Entonces, si es de prescripción, ya tiene un montón de causales de interrupción. Y, por ejemplo, se dice en algún caso, y creo que Nissen lo sostiene, ahora estoy en duda, pero creo que él lo sostiene, que cuando yo no tengo el acta y le reclamo a la sociedad que me dé el acta y no me la entrega, el plazo no me empieza a correr. Porque él dice, yo no puedo impugnar la asamblea si no tengo el acta.
y ningún plazo de prescripción empieza a correr cuando todavía no hay acción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la prescripción era un método de extinción de la acción, no del derecho? ¿Sí? Y la Corte tiene dicho muchas veces que los plazos de prescripción no empiezan a correr hasta que yo no tengo la acción disponible. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, las acciones de los menores de edad no prescriben sino hasta que cumplen los 18 años. Porque ellos no tienen la acción disponible, sino que está en cabeza de un representante. Las acciones, por lo menos, que afecten al representante. Entonces, Nissen tiene esta postura. A partir de esta postura, no tengo presente que construyó en cuanto a la falsa causa. Tendría que leer el párrafo completo, pero Nissen le aplica una prelación al Código Civil y Comercial por encima de la Ley de Sociedades en estos temas. Sí, entiendo bien, fue muy claro. Sí, Pero, a ver, en no realidad leí. lo que es la primera vez que leía el concepto falsa causa, no lo tenía de otro lado, pero bueno, se entiende bien lo que A explica, ver, muy claro, habría gracias. que analizar cómo lo está escribiendo. A mí se me ocurre que falsa causa sería si yo ataco un acto, una asamblea, y digo que, bueno, que lo que la asamblea, por ejemplo, la asamblea dice que quiere aumentar el capital porque es necesario incrementarlo para realizar el negocio, y yo voy a plantear, a ver, me están mintiendo, quiero aumentar el capital para licuar mi parte porque no hace falta. Entonces yo diría ahí, hay un acto sin causa o con una falsa causa. Y ahí por el lado de la nulidad del derecho común yo tendré un plazo más largo. Lo que pasa es que para todo esto vos tenés que sostener la postura de Nissen, que es la prescripción. Y yo creo que más allá de que a lo mejor no me guste, es un plazo de caducidad. Sí, habla justamente de eso, de que el plazo es de prescripción. Sí, fue muy claro, profesor, gracias. Bueno, no, de nada. Antes de ir a Walter, Brenda había levantado la mano y después la bajó. ¿Ya está contestado Brenda o se bajó sin querer? No, en realidad primero tenía una duda respecto de una cuestión que me fijé en la ley, no lo dice, que es, creo que en los casos de los síndicos, puede ser, que tienen que ser contadores públicos, abogados o los que integran la sociedad tienen que ejercer alguna de esas profesiones. A ver, Claro, pueden mi ser, duda, ahora voy a contadores o abogados o una sociedad integrada por contadores o por abogados. claro, y decía que tiene que estar matriculado en esa jurisdicción, como en la ley no lo decía, entonces me quedó esa duda. Pero ahora tengo otra duda respecto de los pactos de sindicación. Yo Es entiendo otra que cosa, son nada que pactos. ver. Claro, no, eso ya lo leí, bueno, digo, capaz que está fuera de la ley, porque como no lo leí en el artículo, capaz que tengo la ley desactualizada, no lo sé. La cuestión es que ahora tengo una duda respecto de los pactos de sindicación de acciones. La pregunta es la número 81 y dice, los pactos de sindicación de acciones contrarios al interés social no son oponibles ni siquiera entre partes. Yo había puesto que es falso. Y dice que la respuesta correcta es verdadero. Yo tenía entendido que la sindicación es un contrato parasocietario, que si bien es inoponible a la sociedad, sí es oponible entre partes. Claro, digamos. pero si es contrario al interés social, esta decisión jurisprudencial, a ver, es casi unánime, o unánime, te diría. Si aplicar el pacto, o sea, respetar el pacto, me obliga a mí a ir contra el interés social, el pacto deja de ser oponible. Y yo puedo violarlo sin que esto implique sanciones. Te pongo un ejemplo. Supongamos que vos y yo somos, entre los dos tenemos el 55% de una sociedad. Firmamos un pacto entre nosotros que dice que tenemos que votar siempre en contra del otro socio que es Jonathan. Es una forma nuestra de controlar la sociedad. Nosotros nos ponemos de acuerdo, si Jonathan vota A, nosotros tenemos que votar B. Lo firmamos. Pero llega el momento de la asamblea y lo que Jonathan propone es a favor del interés social. Y la decisión en contra perjudica a la sociedad. No sé, la que fuera. Él hace una propuesta
mociona algo y votar en contra perjudica a la sociedad. Entonces, vos que tenés que votar, decís, si yo violo el pacto, acá Daniel me va a demandar y voy a tener responsabilidad. Pero si lo respeto, me va a demandar la sociedad. Voy a asumir, entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que elegir por el interés social. Y para eso la jurisprudencia dijo, en ese caso, la causa del pacto se vuelve ilícita, con lo cual vos no tenés por qué cumplirlo. Claro, o sea que no te puede demandar por daños y perjuicios tampoco por una cuestión ilícita. Ah, ok. Claro, no habría, te dice la jurisprudencia que no habría incumplimiento del pacto porque el pacto pasó a tener causa ilícita. Entonces vos no tenés por qué cumplir. En ese punto, Está mi duda. Sí. por eso cuando el pacto establece algo contrario al interés social, es inoponible a una entre partes. Ok, bárbaro, gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a Walter, creo que sería Walter, David, Jonathan y el otro Jonathan. Yo voy leyendo el orden que veo que levantan las manos. Walter. ¿Qué tal, doctor? Mi pregunta es la siguiente con respecto a la asamblea unánime, porque en el cuestionario la pregunta decía si se encuentra reunido la totalidad de los accionistas pueden sesionar como asamblea aún sin ser convocados. Yo, en mi interpretación de lo que era la asamblea unánime, puse que era verdadero, porque está el capital social completo y la ley dice que no es necesario ni la convocatoria ni la publicación y que pueden sesionar. Lo que pasa es que la ley dice que tiene que haber una votación unánime. No sé si ahí está el error mío. No estaba ahí. En realidad está acá. La convocatoria tiene que existir, los tienen que convocar. Lo que la ley te dispensa es la publicación de la convocatoria. Es como que dice, bueno, si vinieron, en definitiva está diciendo, si vinieron todos y todos estuvieron de acuerdo, quiere decir que se enteraron. Entonces no les voy a pedir que me haga que se gasten 25 o 30 mil pesos en boletín oficial. Pero convocar tiene que haber sido convocados, pues no se pueden autoconvocar. Entonces la convocatoria es necesaria. O sea, tiene que haber o el directorio o el síndico, alguien tiene que haber disparado la convocatoria. Ahora, no hace falta publicarla en boletín oficial. Vos fíjate que el 237 le dice, podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnen accionistas que representan la totalidad del capital social. Y además voten todo por unanimidad. Claro, el error mío está en el modo de la convocatoria. Claro, lo que no hace permite... falta publicar, pero tiene que haber convocatoria. Pues si no, sería asamblea autoconvocada, que eso no es válido. Bien, gracias. Tenía la misma duda. ¿Qué tal? David, creo que seguía. Sí, profesor, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Quería preguntar porque tuve una confusión con la lectura de la ley y lo que sería lo que dijeron en clase, con las cuotas suplementarias. ¿Tienen que estar sí o sí en el estatuto o se pueden implementar después las cuotas suplementarias? A ver, no, tienen que estar en el contrato, en el general de SRL hablamos de contrato. No es que esté mal el estatuto, pero en general de SRL se habla de contrato. Okay. Tienen que estar en el contrato, por supuesto, las puedo incorporar por una reforma del contrato. Pero si las quiero incorporar, tiene que haber unanimidad. Unanimidad. ¿Por qué? ¿Por qué unanimidad? Porque la cuota suplementaria es un compromiso personal que asume todos los socios, de que dicen, si hay un aumento yo tengo que poner mi parte. A diferencia de un aumento de capital resuelto por mayoría, donde el socio que no quiere dice, bueno, todo bien, aumenten, pero a mí no me pidan plata, pónganla ustedes la plata. Yo aceptaré perder un poco de mi proporción, pero bueno, yo no pongo. En cambio, si hay cuotas suplementarias preaprobadas, yo ya acepté. Es una obligación. Claro, yo ya acepté que ante un aumento de capital voy a tener que poner mi parte. Perfecto, claro. Sí, es más o menos lo que entendía, pero quería sacármelo. Necesariamente tienen que estar en el control. Y si se modifica después, unanimidad. A ver, esto es interpretación mía. Okay. Te podés encontrar con algún autor que dice, no, se modifica después, podría no ser unanimidad. No, sí, no encontré el autor, por eso. Que decía claro, esto. Yo personalmente creo, y acá esto sí es interpretación y vas a encontrar doctrina en contra, que cuando lo que se modifica es algo que no hace el interés social, sino los intereses individuales de los socios, sin haber beneficio del interés social, entiendo que ahí tiene que haber unanimidad.
Claro. Sí, perfecto. Y Súper acá, entendible. aprobar cuotas suplementarias no te afecta al interés social, porque el interés social se resuelve con el aumento de capital. Esto es un Pero sí tema el interés individual, es un porque tema te de obligás. intereses individuales. Entonces yo creo que ahí hace falta una medida. Opinión mía. Perfecto. No, está bien. Se entiende, perfecto. Gracias, doctor. Bueno, Jonathan Amendolaro. No te estamos escuchando. Ahí está. No, Ahora sí. tenía silenciado todo. Mi pregunta va en cuanto a la diferencia entre el Consejo de Seguridad y la sindicatura. Consejo de Vigilancia. Consejo de Vigilancia, disculpe. O sea, la sindicatura es colegiala, tienen que ser profesionales, pero en la vigilancia no. Son accionistas. Los de De 3 a vigilancia 15 tienen que ser accionistas. accionistas, no necesariamente profesionales. No es necesario. Porque cuando estaba haciendo las respuestas, muchas preguntaban sobre uno u otro y las respuestas eran más que nada tirando a la sindicatura. Entonces no sabía si estaba correcto o no eso. A ver, como resumen rápido. Sí. Consejo de Vigilancia, 3 a 15 accionistas. No le pedimos ningún título profesional. Exacto. Síndico puede ser uno o más. Tienen que ser profesionales, contadores o abogados, o podría ser síndico una sociedad de contadores o de abogados. Normalmente Perfecto. son contadores o abogados. Cuando son más de uno, puede haber contadores y abogados. Y en este caso, el abogado tiene que estar suscrito en el colegio de abogados del lugar donde está suscrita la sociedad. Matriculado. ¿Por qué? Porque después de mucha discusión, hoy creo que hay acuerdo en cuanto a que ejercer como síndico es actividad profesional. Yo quiero ejercer profesión, tengo que estar matriculado. Como abogado, como contador, pero tengo que estar matriculado. Porque es ejercicio profesional. En una época había quien decía que no, que se ponían requisitos, pero podía no ser ejercicio profesional. En la ley dice que hay que ser contador o abogado. O abogado. Pero si hay que ser contador o abogado, la intervención que yo creo que es acorde y que hoy en día es pacífica, es que esto es actividad profesional, pues si para cumplir una función hay que ser abogado, si yo soy abogado y la ejerzo, estoy ejerciendo la profesión. Para ejercer la profesión hay que estar matriculado, porque si no es ejercicio ilegal de la profesión. ¿Sí? Perfecto, entonces. Muchísimas gracias. Porque acá me preguntaba Brenda de dónde surge. Para ejercer la profesión, cualquier profesión hay que estar matriculado. Cuando Claro, son profesiones sujetas a pero en la jurisdicción no lo dice la ley, en la jurisdicción en la que se desarrolla está escrita la sociedad o algo así, decían en el cuestionario, pero en la ley no lo dice, por eso mi duda. Y no, por eso. La ley de sociedades no te lo aclara, pero vos para ejercer una profesión, te lo dicen las leyes de ejercicio profesional. Primero, el control de la matrícula de ejercicio profesional es una facultad reservada a las provincias, con lo cual ninguna provincia te puede autorizar a ejercer la profesión en otra. Hubo un intento allá en los 90, los que tienen cerca más o menos a mi edad se acordarán el intento de Cavallo de desregular las profesiones, que sacó un decreto que me acuerdo que era el 2254 del 91. Yo que tengo pésima memoria para los artículos, este me quedó grabado. Y este decreto establecía algo así como una matrícula única, decía que como la Constitución dice que los actos de un profesional válidos en una jurisdicción son válidos en todo el país, que se tenía que permitir a los profesionales ejercer en todo el país. Esto no prosperó, por suerte, y se mantuvo el control de las profesiones en cada provincia, y cada provincia lo organiza como le parece. Las profesiones generalmente, por lo menos la mayoría y en casi todo el país, se nos ha dado el control a los propios profesionales a través de los colegios, que ha sido un triunfo de la colegiación profesional. Hablo esto de abogados, de contadores, de médicos, de odontólogos, de la mayor parte de las profesiones, de ingenieros, que logramos que las leyes nos reconozcan el autocontrol. O sea, los profesionales nos autocontrolamos sin que venga de afuera a controlarnos ni a decirnos quién puede o no ejercer la profesión. A lo mejor me estoy yendo de tema, pero creo que es algo importante, ustedes van a ser todos profesionales, con lo cual que lo sepan, que ha sido algo que, no sé, a los que los abogados, fue un tema de la década del 30, 40, fue toda una lucha lograr la colegiación y que nosotros nos autocontrolemos y no el Estado, con lo cual es algo que el día que sean profesionales hay que cuidarlo. Y la forma de cuidarlo es participar en los colegios,
o consejos, integrarlos y cuidar que, que no se hagan desastres tales que lleven a un día que los profesionales perdamos ese autocontrol que la ley nos permitió. Pero bueno, de esas normas es donde surge que hay que estar matriculado en la jurisdicción. Bueno, lo tengo a Jonathan Guiñards con una pregunta y después tengo una que viene el chat que se me escapó después. Sí, pero la trato de buscar. respecto a los temas a tratar que no están en el orden del día en la asamblea, por más que haya unanimidad, si no deriva de algún punto del orden del día, no se pueden tratar. A ver, si hay unanimidad y además están todos los accionistas presentes, sí, podés incorporar el punto del orden del día que quieras. Muchas gracias. Pero tienen que estar todos presentes. Si un solo accionista no está presente, ya no. Pues si vos tenés a todos, 100%, y todos se ponen de acuerdo en incorporar un punto, pueden incorporar todo lo que quieran. Es una de las excepciones a lo cerrado del orden del día. ¿Sí? Bueno, Fernanda Fariña, que pregunta en el chat, ¿puede sesionar la asamblea si no va nadie del directorio ni el presidente? Sí, perfectamente, siempre y cuando se haya publicado. O sea, los directores, incluso el presidente, están obligados a asistir, pero el incumplimiento no puede frustrar la realización de la asamblea. Si no van, será responsabilidad de ellos. Yo alguna vez en clase, no sé si este cuatrimestre lo conté, pero les he contado la anécdota de una vez que una sociedad, que me ven a ver un accionista minoritario, convocaba las asambleas el domingo, siempre un domingo, en la casa del presidente, y no se hacían, después hacían el acta. Entonces, nosotros tomamos la decisión y fuimos un domingo. El presidente era un testaferro, que no sabía ni de qué se trataba. Tocamos timbre, fuimos con un escribano, no nos abrieron, entonces la hicimos en la puerta. Estaba solamente mi cliente, que era accionista, pero tenía algo así como el 30%, para segunda convocatoria tenía quórum, con lo cual esperamos la hora, la hicimos en la puerta, removimos al directorio, aprobamos nuevas autoridades y el lunes nos presentamos con el testimonio de escribano y el nuevo presidente de la sociedad. Y fue válida, no estaba más que un accionista. ¿Sí? Por supuesto, tiene que haber estado debidamente convocada. ¿Sí? Si no estuvo publicada y convocada, no. Bueno, ¿qué otra? Creo que los que estaban con la mano levantada contestamos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿O si se me escapó algo del chat? ¿Ya no hay más dudas? ¿Están como para hacer el examen ahora? Yo tenía una duda, profesor, pero me olvidé. Me quedé concentrado escuchando y me olvidé. Ya si no te Yo acordás tengo de las una dudas. pregunta, doctor. Bueno, Doctor, si no hay- le hago una consulta. Una Yo le sí. subí al foro el certificado de examen para el segundo parcial. ¿Va a ser el mismo procedimiento? Después lo va a subir. Sí, yo después, si quieren, váyanlo subiendo. Obviamente yo tengo que esperar al examen, porque no lo puedo firmar antes. Sí, por supuesto. Pero después del examen, yo como la otra vez, se lo firmo y se los vuelvo a subir. Ah, bárbaro, bárbaro. Yo le puse Firmado. como título segundo examen o segundo parcial, una cosa así. Sí, Una no, pregunta, mantengo el doctor. foro para todos los exámenes, incluso para el final, para todos. Bárbaro, gracias. Gabriela me pregunta si lo pueden llevar impreso para firmar en papel. Yo no tengo problema, no sé el protocolo de la facultad. Yo sé que han tratado de privilegiar, intercambiar. Yo no tengo problema en firmarlo. Salvo que de la facultad me dijeran que no lo haga. Si quieren lo pregunto por las dudas. Si la Es una facultad buena opción por permite, las dudas. yo voy con mi virome y no tengo problema en firmarle el certificado a todos. Bien. Pero Una bueno, pregunta, si no lo permitieran, usamos el foro. Levantó la mano Micaela. Y después Julio la está levantando. Doctor, ahí yo tengo una pregunta. Volviendo al artículo 182, 183 y 184, cuando hablamos de la responsabilidad. Sí. Me quedé con eso porque yo tengo anotado algo distinto y no sé si lo entendí mal. Cuando los directores, promotores o síndicos
asumieron obligaciones que no estaban autorizados antes de la inscripción de la sociedad, van a responder ellos solidaria y limitadamente. Ahora, si el directorio las asume a esas obligaciones pasan a ser asumidas por la sociedad, pero esto lo tiene que aprobar la asamblea. Si la asamblea no lo aprueba, directamente no los asume la sociedad, sino que va a ser la responsabilidad de los directores, síndicos. No sé si está bien lo que anoté. A ver, hay una primera parte, un solidariamente que no estaba bien. Cuando son actos no permitidos, no hay solidaridad. Los asume solamente el director que los realizó. Perfecto. Después es correcto lo tuyo cuando el directorio lo aprueba, pero sí es el referéndum de la primera asamblea, con lo cual la aprobación del directorio tiene por efecto que inmediatamente la sociedad asume, empieza a pagar, pero si después la asamblea no ratificara, los directores mantienen responsabilidad y además los directores que la aprobaron se suman como responsables. Perfecto, muchas gracias. Sí. Pero es el referéndum, pero sí no es solidaria. Ahora, cuando son actos de los permitidos, ahí sí hay solidaridad. Y esto tiene una lógica. Yo cuando integro, soy uno más de los autorizados, los actos permitidos yo sé que se van a realizar. Entonces soy solidario. Los no permitidos, yo no tengo por qué suponer que otro director va a hacer algo no permitido. Con lo cual no hay solidaridad. Él responde que hizo el acto. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada. Julio, habías levantado la mano. Sí, doctor. Mi pregunta es relativa al examen. Sí. ¿Seguimos con la misma modalidad de apellidos en los dos turnos? No, ¿O va no, cambiando? no. No, vamos a hacer un único turno, porque son muchos menos. Yo para el primer examen teníamos 160 personas, en este somos 40 y pico. Con lo cual vamos a hacer un único turno a las 7 de la tarde. Muchas gracias, doctor. O sea, todos a las 7. Para el integrador veremos, a lo mejor volvemos o no a los dos turnos, yo les voy a avisar, pero para este no. David levantó la mano. Sí, profesor, ahí me acordé la pregunta. Bueno, Sí. me puse a revisar los apuntes, porque la tenía marcado y no la encontraba. Era con respecto a que usted nos dejó justamente este tema, la remoción de los directores para ver por nuestra cuenta, y me surgió la Sí. duda que hay dos partes, ¿no? Porque una es en el ámbito interno y otra es en el externo, que es judicialmente. En el ámbito interno, que es por asamblea ordinaria, la remoción de los directores, ¿sí, ¿es necesario invocar justas causas o no? Yo sé que A ver. extrajudicialmente sí es necesario invocarlas, pero... A ver, justamente el tema es este. No hace falta, salvo que el contrato lo diga, que no suele pasar, no hace falta justa causa. En el ámbito interno. En el ámbito interno. No hace falta. Si la mayoría lo remueve, lo removió. Muchas veces se lo remueve, le agradecemos los servicios prestados, pero la verdad se nos ofreció Bill Gates para administrar una sociedad. Y lo queremos nombrar a él. Le agradecemos mucho, pero acá tenemos un empresario que lo preferimos. ¿Sí? Claro. Y si ahora No eso hay- no prospera, y yo después lo quiero pedir como accionista judicialmente, ahí sí tengo que invocar justas causas. Obviamente, si la mayoría no te aprobó la remoción, y vos para ir a justicia tenés que invocar justa causa. Ok. Y supongamos que el contrato te exigiera justa causa, cosa que no es común, pero podría ocurrir, ahí sí, la asamblea lo resuelve, pero si el director niega la causa, hay que ir a la justicia. Claro. Sí, sí, sí. O sea, Entonces, cuando yo necesito causa, la razón me la tiene que dar un juez, si aquel a quien yo les indico algún incumplimiento me lo niega. Ahora sí, cuando no hay necesidad de causa, lo resuelve la asamblea y ya está. claro, se decide, no invocan justa causa y como dice usted, Decido y si nombro a otro, vino como- Bill Gates, A ver, es como cuando el técnico decide sacar al 9 y poner a otro. El 9 no puede patalear, tiene que salir de la cancha y entra otro. No hay que invocar causa. perfecto. Y si el accionista quiere, bueno, le tiene que pedir al directorio que se convoque asamblea ordinaria para tratar ese tema. Ahí tampoco invoca justa causa. No te entiendo la pregunta. Claro, supongamos que el accionista quiere, primero obviamente tiene que pasar por el ámbito interno, entonces
O sea, Pide la remoción, le manda, claro, le causa. pide la remoción al directorio para que se trate en asamblea ordinaria. Sí. Ahí, cuando le pide eso al directorio, ¿tiene que ahí denunciar una justa causa o puede solo pedir la asamblea No, a ordinaria? ver, ahí alcanzaría con que diga que hay una justa causa. Normalmente uno lo denuncia, pero Claro, por mala administración ahora de esa después causa. hay que ir a la asamblea, plantear la causa y que la mayoría vote que no, porque esa es la causa que me va a sostener la acción judicial. Pero yo la tengo que plantear. Ahora, puedo plantearlo en la asamblea y no en el pedido de convocatoria. Perfecto. En general igual se plantea en el pedido. Sí, sí, entendía, sí, por eso. Muchas gracias. No, de nada. Jonathan. Sí, respecto a las resoluciones aprobadas por mayoría simple, a mí me viene a la cabeza en aquellos casos de segunda convocatoria a asamblea, ¿puede ser? Que se ¿Por qué? aprobaran porque También puede ser en requieren, primera, ¿por qué en segunda? porque la mayoría de las resoluciones no se adoptan por mayoría absoluta. No, no, la regla es la mayoría simple. Está bien. La Yo regla, porque se necesitaba menos quórum en la segunda convocatoria. a ver, el tema es este, vos no mezcles nunca mayoría con quórum. Quórum es cuántos necesito para comenzar el acto. Mayoría es entre los que están, suponiendo que hubo quórum y arranqué. Si no hubo quórum, no empezamos. Si hay quórum y arranco, de los que están, ¿cuántos necesito para tomar la decisión? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, Marcela. Sí, doctor, una pregunta. El tema de, en realidad, de todas las sociedades, cuando se constituyen, hasta el momento de la inscripción, o sea, de la regularidad de las sociedades, todas estas están incluidas, todas las descriptas del tipo en la ley de sociedades están contenidas dentro de la sección cuarta. No. Se entiende que cuando la sociedad está en información, no entra en la sección cuarta, sino que tiene un régimen específico, que es justamente sobre el que vos me preguntabas, el 183, el 184, son las llamadas en formación. Ahora, tu pregunta es buena, ¿por qué? ¿Cómo distingo a una sociedad de información de la sociedad de la sección cuarta? Y acá la doctrina te dice, bueno, hay un íter constitutivo, o sea, un proceso que va desde la constitución hasta la inscripción. Mientras la sociedad lo mantenga vivo, está en formación. No entra en la sección cuarta. O sea, mientras se presente, sale una observación de IGJ, la contesto, está vivo. Si en un momento abandona, pues bueno, ya está, me cansé, se duerme, pasan meses, no contesta, se fue a la sección cuarta. Ahora, no es algo objetivo, o sea, después juzgará en cada caso. Sí, hay un interconstitutivo en cumplimiento, que estás en formación, que vos fíjate que la responsabilidad es mucho menos dura que la sección cuarta, que la de los artículos 182 y 184. Ahora, si abandono el proceso, voy a la sección cuarta. A eso me refería, al tema de las responsabilidades que le cabe de todas las actuaciones que van a realizar la sociedad. Claro, no. A ver, hay jurisprudencia, porque es motivo muchas veces de un litigio, que viene alguien y demanda y va por la sección cuarta y los directores se dicen, no, pero nosotros estamos en proceso de inscripción. Pero de eso me va la responsabilidad que al director le permite salirse, decir, a ver, yo hice lo autorizado, después la sociedad lo asumió, yo no respondo. Es también una cuestión de plazos. No es de plazos, hay que ver el caso. De pronto, ¿qué pasa si GJ sacó una vista compleja, la sociedad le encomendó a un estudio profesional la respuesta, demoró 15 a 20 días y se contestó? A lo mejor está en plazo. En otros casos puede dar menos días, pero que impliquen un abandono. El juez va a juzgar el caso, si hubo una vocación de abandonar el proceso de inscripción o si el proceso estaba vivo, en trámite. No hay un plazo rígido. ¿Sí? Bueno, Micaela, antes que haga la pregunta, Micaela, que preguntaron en el chat varios, las pautas del integrador se las voy a subir después. No se olviden que vamos a tener una semana después del parcial, vamos a hacer una clase con la entrega de notas. Si surgen dudas, aclararemos dudas. Si alguien tiene dudas de por qué el examen formal, los vamos a tener a la vista para hacer una devolución. Y ese día aclararemos y después publicaremos en el campus las reglas para el integrador, que dependen mucho de cuánto sea. ¿Sí? Ojalá les vaya bien a muchos en el parcial,
así quedan menos para el integrador y podemos mantener reglas un poco más flexibles. Micaela. Doctor, mi pregunta era, ¿cuándo era obligatorio emitir con prima? ¿Puede ser que sea obligatorio eso cuando sea la excepción al derecho de preferencia del artículo 197? ¿Ahí radica la obligatoriedad? No, no. La obligatoriedad de emitir con prima no está escrita taxativamente en la ley, porque el artículo, el 202, te dice podrá emitir con prima. Con lo cual podrá, muchos dicen, entonces no hay obligación. Opinión, pero que yo la tomo, no es mía, la verdad, tomo de fallos, hay muchos autores que van en esta línea. Es obligatorio cuando el valor patrimonial de la sociedad es muy superior al capital. ¿Y de dónde surge la obligatoriedad? De un principio que está en el artículo 13, inciso quinto, que es el de integridad. El 13, inciso quinto, eran cláusulas leoninas, que no se admite la cláusula que le permite a un socio quedarse con la parte de otro por menos de lo que vale. Si yo admito, cuando el patrimonio es mucho más grande que el capital, un aumento sin prima, un socio se está quedando con la parte de otro sin pagarlo. Entonces, ahí la prima se vuelve obligatoria. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Bueno. Perdón, en relación a la consulta de la compañera, si no me equivoco, en el trabajo se consultaba qué tipo de asamblea resuelve justamente la emisión con prima, si la ordinaria o la extraordinaria. Y bueno, no estaba tan seguro. Por eso aprovecho, siguiendo el tema, para consultarle. Y a ver, vos siempre cuando tenés dudas tenés que ir. El 234 te dice qué cosas son de la ordinaria. Ahí no está el aumento con prima. Claro, pero sí. como es aumento de capital debería ir por la extraordinaria, ¿no? No, Yo me porque quedé vos tenés pensando lo mismo. aumentos de capital hasta el quíntuplo por ordinario. Ah, es verdad. Sin embargo, ahí no te habla nada de la prima, con lo cual yo entiendo que si es con prima debería ser extraordinario. O sea, todo lo que no está en la ordinaria va a estar, se va a Por eso, tratar en la pero extraordinaria. si les queda una duda, ustedes estudiense bien el 234. Por descarte, todo lo demás es extraordinario. No hace falta a veces estudiar la enumeración del extraordinario. Gracias. ¿Qué otras dudas hay? Micaela, no sé si levantó la mano o le quedó levantada de antes de la pregunta anterior. Me quedó levantada de antes, Bueno. doctora Glaser. Bueno. Profesor, ¿la inscripción del examen es el formulario o al final de todo donde dice No, inscripción al para final de registrar? todo. Les cuento por qué. Porque el formulario lo administra la facultad, yo no tengo acceso. Y la facultad decidió para el segundo parcial no hacer formulario porque ellos dan por hecho que Ah, todos por los eso que dice aprobaron el integrador. primero van a venir. Pero yo quería saber cuántos tengo para está evaluar, para llevar exámenes impresos, para lo que fuera. Entonces, les cargué una encuesta que la armé yo. Para el integrador vamos a volver al de la facultad. Perfecto. Listo. Muchas gracias, profesor. No, de nada. ¿Alguien más le queda alguna duda? Profe, yo, perdón por la hora. No hay pero problema. El que igual se necesita ir, sale que no hay ningún problema. Decime. bueno, quería preguntar sobre el derecho de receso. Sí. Para cuando el socio que justamente hace uso de este derecho. En la ley dice que la fijación del valor, dice, las acciones se reembolsarán por el valor resultante del último balance realizado o que deba realizarse. Sí. ¿Qué pasa si ese reembolso que me dan, como que no, ¿cómo puedo decirlo? No es equivalente a lo que yo aporté? O sea, ¿qué herramienta tengo yo? Más que ir por la vía judicial porque el balance y Bueno. si no me sirve. A ver, me estás tirando un tema que es una gran discusión de la doctrina, es un tema buenísimo, del que habremos debatido en los congresos muchos años. Te lo voy a resumir dada la hora en las tres posturas. Sí, perdón. No, Es que pero me está bien, el tema es muy bueno. Es que me quedaba ahí como que siento que sí, bueno, el último balance. Pero ¿y si no me sirve? O bueno, no? a ver, el tema es este. ¿Qué quiere decir el último balance? Para algunos autores como Dasso, siempre que habla de derecho de receso, Dasso es el principal referente porque ese libro escribió 2 tomos enteros sobre el derecho de receso. Y Ariel Dasso dice, como la ley te dice esto,
que puede ser injusto, la única forma de lograr que te paguen más es plantear la inconstitucionalidad del 245. Posturadazo que tiene varios fallos que siguen a ese. Yo personalmente creo que no. Yo creo que la ley lo que te dice es, sobre la base del último balance, lo que te permite ajustar ese número. ¿Por qué? Porque un balance no está destinado a evaluar una empresa, con lo cual un balance no te da el valor de una empresa. Sí el punto de partida. Entonces yo creo que es sobre la base de. Y hay autores y hay fallos que van por este lado. Dicen, bueno, es sobre la base de. No hace falta plantear la inconstitucionalidad del 245, porque el 245 te da un punto de partida. Esas son básicamente las dos posturas. Pero por supuesto, vos me decís, ¿tengo que ir a la justicia o no? Y es negociable. Primero me sentaré con mis socios. Si no me pongo de acuerdo, tengo que ir a la justicia. Claro, quizás me va a resultar más agotador hacer todo eso. Bueno, eso explica por qué el derecho de receso no ha funcionado mucho en nuestro país. Porque mientras vos vas a la justicia, perdiste tu calidad de socio, no podés controlar lo que hacen y hay que ver qué queda de la sociedad cuando vos ganes tu juicio. Entonces, y lo que van a hacer en el medio, ¿no? Mientras estamos en... Claro, por ese motivo es que el derecho de receso es un derecho muy poco usado en nuestro país. Sin embargo, uno lo lee ahí y dice, esto es espectacular. Sí, pero, a ver, no digo que no se usa, pero, porque hay jurisprudencia que dice que se usa, pero tiene ese problema. Y te vuelvo a decir, es materia de discusión en cuanto Congreso se hace. Bueno, ahí va, a investigar. Bueno, preguntas rápidas que veo en el chat. ¿La prima va a reserva? Sí, la prima de emisión va a una reserva especial que sigue la suerte del capital. Y después alguien me pregunta si el cuestionario va a seguir activo. En realidad, si entran ahora, ya lo van a encontrar con las correcciones. Pero lo pueden usar para estudiar, yo no lo voy a sacar. Pero a partir de ahora, cuando entren, lo van a encontrar ya corregido. Porque si lo vuelvo a poner activo, les saco las correcciones, con lo cual ya mejor mantenerlo así. Bueno, ¿estamos? ¿Ya están como para rendir? Vamos, con... A ver, Casi. han trabajado mucho, ténganse fe. Yo les tengo fe. Estamos. Yo les tengo fe para el miércoles. Bueno, hasta el miércoles. Nos vemos en la facultad presencialmente. Gracias, profe. Chau. Gracias, profe. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.